Bueno, en este caso vamos a ver la reacción química que se está llevando a cabo. Tenemos que el óxido de etileno más agua se va a convertir en etilenglicol utilizando un catalizador de ácido sulfúrico. Entonces la reacción se puede representar de manera más simple. Son dos compuestos como reactivo. Tenemos al compuesto A y el compuesto B y se van a convertir en un compuesto C. Todo esto es para una estequiometría fase líquida. El óxido de etileno es líquido, el agua es líquida, el catalizador ácido sulfúrico también es líquido y vamos a tener un producto líquido. Y en cuanto al esquema del reactor, tenemos que al principio estamos agregando una solución de óxido de etileno. En este caso es una corriente, pero se va a mezclar con la corriente de agua. Entonces, la concentración que nos interesa o la concentración que nosotros vamos a utilizar y el flujo volumétrico que vamos a utilizar es el flujo de entrada al reactor. ¿Sí? No tenemos que utilizar los flujos que están entrando o que apenas se van a mezclar en este punto de mezcla. Sí, sino tenemos que utilizar el flujo volumétrico de entrada al reactor. Entonces este flujo volumétrico de entrada al reactor sería el flujo volumétrico de B más el flujo volumétrico de A. Y en base a ese nuevo flujo volumétrico se calcularía una nueva concentración de A, dado que el flujo volumétrico se incrementa, la concentración disminuye a la mitad. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a tener primero que vamos a estar utilizando la reacción A más B va a ser igual con C. Y también tenemos los pasos para resolver reactores isotérmicos. En este caso el primer paso sería el balance general molar. Y el balance general molar va a depender del tipo de reactor que nosotros estemos utilizando. En este caso el reactor que nosotros estamos utilizando es un CSTR. Entonces por lo tanto debemos de utilizar la fórmula volumen es igual a FA0 FA0 por X sobre D menos RA. Ese es nuestro balance general molar. Como segundo punto vamos a tener la rapidez de reacción. Entonces en el caso de la rapidez de reacción nosotros vamos a tener menos RA es igual a vamos a ver cómo sería esta reacción. Esta reacción sabemos que si fuera elemental sería menos RA, sería concentración de A por concentración de B, pero en este caso como tenemos una constante de rapidez de primer orden, que en este caso vemos que es de 0.311 minutos a la menos 1, podemos observar que la reacción sería no elemental y por lo tanto el modelo de rapidez es de primer orden. Entonces tendríamos que sustituir K es igual a CA. Menos rapidez de reacción sería igual a K por CA. ¿Sí? No vamos a tomar en cuenta la concentración de el compuesto B, que sería el agua. Y por último, en este caso tendríamos la estequiometría. Como paso número 3, y la estequiometría sería del compuesto A que estamos trabajando. CA o concentración final de A va a ser igual a CA0 1 menos X. Esto lo pueden checar en sus tablas de estequiometría para reactores continuos. Este sería reactor continuo fase líquida. Entonces ya tenemos las tres, por lo tanto debemos de mezclar. El paso 4 sería combinar
las cuatro ecuaciones. Entonces tendríamos primero que el volumen va a ser igual a FA0 por X, y sustituimos la rapidez de reacción. Entonces en este caso sería K por CA. Y esto va a ser igual a FA0 por X sobre dK. Aquí ya sustituimos la estequiometría. La estequiometría sabemos que CA es igual a CA0. Entonces esto es igual a CA0 por 1 menos X. Y de conversiones pasadas sabemos que también FA0 lo podemos representar lo podemos representar como CA0 por el flujo volumétrico. Entonces en este caso a FA0 lo vamos a representar como esta ecuación, y vamos a sustituir esta ecuación en lo que venimos desarrollando. Entonces sería CA0 por el flujo volumétrico por X por la constante por CA0 por 1 menos X. Entonces CA0 y CA0 se eliminan y nos queda esto como flujo volumétrico por X entre dK por 1 menos X. Sin embargo, este flujo volumétrico que vamos a utilizar es el flujo de entrada al reactor. Flujo de entrada al reactor. Entonces ese es el que debemos de calcular, y lo debemos también calcular con la tabla estequiométrica en fase líquida. Entonces en este caso nosotros necesitamos la estequiometría en fase líquida, y tenemos que calcular el flujo volumétrico. Entonces, por lo tanto, para tener el flujo volumétrico necesitamos FA0. Entonces, una de las fórmulas que nosotros podemos calcular, o uno de los datos que nosotros tenemos, más bien dicho, es el dato de producción de etilenglicol, ¿sí? En este caso nos están diciendo que se están produciendo 200 millones de libras al año de etilenglicol. Quiere decir que nos están dando el compuesto C. El compuesto C sería el etilenglicol. Nos están dando el flujo másico. El flujo másico por año, que serían 200 millones de libras al año de etilenglicol. Entonces, ese flujo molar al año lo debemos de convertir en flujo molar, ¿sí? Entonces, el flujo molar nos va a servir para calcular FA0, o el flujo molar del óxido de etileno, en función de el flujo molar del etilenglicol. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el flujo molar de FC. Entonces, FC tenemos que son 200 millones de libras masa al año. Al año. Y en este caso serían, tenemos que convertir, sabemos que un año son 365 días. También sabemos que tenemos que pasarles a minutos, porque las unidades deben de coincidir. Entonces tenemos que la constante es en minutos, como vamos a sustituir el flujo volumétrico, que esté en pies cúbicos por hora o pies cúbicos por minuto, pero para que coincida con las unidades de K debe de estar en minutos. Entonces serían que un día tiene 24 horas, y sabemos también que una hora es igual a 60 minutos. Y por último, también debemos de tener el peso molecular del etilenglicol. En este caso, el peso molecular del etilenglicol va a ser igual a 62. Puede ser gramos sobre gramo mol, kilogramos sobre kilogramo mol. En este caso vamos a utilizar la relación de libras sobre de libra mol.
Ajá. Entonces en este caso serían 62 libras y arriba pasaría, como se está dividiendo y esto también está dividiendo, pasa arriba multiplicando, entonces sería libra mol, quedaría como libra mol. Ajá. Y entonces ya podemos comenzar a eliminar unidades. Ajá. Entonces año y año se van días y días, se van horas y horas, y libras, estas libras se van con estas otras libras y nos quedaría el resultado como libras mol por minuto. Libras mol por minuto. Entonces en este caso serían 6.137 libras mol por minuto. Entonces ya tenemos el flujo molar de C. Entonces con las tablas estequiométricas, si nos vamos a las tablas estequiométricas, podemos ver que FC va a ser igual a FA0 teta C más C sobre DA X. Ajá. Entonces debemos de ver quiénes o qué variables de esta ecuación tenemos. Tenemos a FA0, no lo tenemos, esta sería nuestra incógnita. Tenemos FC, este sí lo tenemos. Tenemos teta C, lo podemos calcular. Tenemos estas relaciones estequiométricas, ¿sí? En este caso, como los coeficientes estequiométricos de la ecuación son todos 1, entonces C sobre DA sería igual con 1. Y X, pues sí lo tenemos, porque en este caso nos están diciendo que se desea lograr una conversión del 80%. Entonces, X va a ser igual a punto 8. X va a ser igual a punto 8. Y en este caso, entonces nada más nos faltaría calcular teta